Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando tanto en lo físico como en lo mental y en lo espiritual. Y una vez perfeccionados podamos fundirnos en Dios, nuestro Padre. El tema de hoy que vamos a tratar es el tema del servicio. Es un tema que yo considero bastante importante, muy importante, porque el servicio desinteresado, así debe ser el servicio, ¿no? Desinteresado, porque hay mucha gente que puede servir, trabajar sirviendo, pero hay un interés, bien sea de tipo económico o de cualquier otro. Aquí hablamos del servicio desinteresado y este es la fragante flor del amor generoso. O sea, si hay un amor con generosidad, con capacidad de dar, el servicio es su flor fragante, esa fragancia, ese aroma del amor la da el servicio, el servir. Y el espíritu de sacrificio vendría a ser el equipo básico del servidor. Aquella persona que quiera servir a sus hermanos, a la humanidad, a sus congéneres, a cualquier persona, debe considerar el sacrificio como un equipo básico para poder servir. Sacrificio no entendida la palabra como de castigarnos, como de sufrir, no. Sacrificio es donar nuestro tiempo, donar nuestras capacidades, entregar nuestra disponibilidad, estar prestos, ese es un sacrificio, porque bien podríamos estar en otras funciones, pero aquí es el servicio que nosotros podemos brindar a los demás y se requiere entonces sacrificio. El servicio es más fructífero que la oración, la meditación y aún los rituales, ¿no? Tiene más fruto, tiene más valor el servir que inclusive el poder estar meditando o haciendo oración. Se dice que son más santas las manos que sirven que los labios que oran. Son más santas las manos que sirven que los labios que oran. Por lo tanto, es mucho más fructífero que cualquier ritual que podamos hacer. Y los rituales, por supuesto, son esencialmente necesarios para aquella persona que está iniciando su camino espiritual. Necesita alimentarse de los rituales, de las funciones de tipo religioso, podríamos decir, o aún espiritual, para poder empezar, ¿no? Pero es mucho más fructífero el servicio. Tiene el servicio dos propósitos, o sea, busca llenar dos aspectos. Primero, la extinción del ego. Aquella persona que sirve va extinguiendo lentamente a través del servicio, a través de darse a los demás, su ego. Ese ego, del que ya hemos hablado aquí con frecuencia, es el falso yo. Es esa idea que tenemos de competencia, de superioridad. Es el falso yo, eso es lo que es el ego, y cuando nosotros servimos cumplimos con uno de esos propósitos, de ir extinguiendo poco a poco el ego. Y recordemos que el ego ataca al buscador espiritual, al líder religioso, a la persona que tiene conocimientos, lo ataca más que a la gente común. O sea, muchas veces mientras más evolución tiene uno a nivel espiritual y demás, tiene más tendencia a ser atacado por el ego, porque tiene sentido esto, es para poder vencerlo, para poder perfeccionarse a través de esa misma espiritualidad que está llevando. Por lo tanto, es uno de los propósitos del servicio, extinguir ese falso yo, ese ego. Y el otro propósito del servicio es obtener bienaventuranza. Cuando hablamos de bienaventuranza, nos referimos a felicidad total. La bienaventuranza es un estado de felicidad que nosotros obtenemos como fruto de servir desinteresadamente a los demás. Y esto que digo es cierto, yo lo vivo, yo soy una persona de servicio y yo experimento a diario bienaventuranza, felicidad total por el hecho de entregarme a mis hermanos, a la comunidad, a servir a los demás. Se siente una gran paz, una gran felicidad al servir
esto es lo que se obtiene y se va extinguiendo, como decimos, ese ego, ese orgullo, esa capacidad de creernos superiores o de estar compitiendo con los demás. También vemos que la forma más fácil y rápida de entender la irracionalidad del ego y el apego es a través del servicio. Decimos irracionalidad del ego y el apego. Del ego ya acabamos de hablar, el falso yo, y esos dos elementos, tanto el ego como el apego, nos mantienen anclados en la tierra, nos mantienen como pegados sin poder salir adelante. Nosotros cuando manejamos ego y apego sufrimos, por lo tanto debemos ir haciendo experiencias para extinguir ese ego e ir acabando un poco el apego. El apego se debe entender no como esa manifestación del sentimiento de amor hacia los demás, no. El apego es simplemente el creer que no se puede existir sin un objeto, una persona o una idea. Cuando yo me apego a cualquier persona, familiar o amigo o lo que sea, a cualquier persona, a cualquier objeto, un vehículo, una propiedad, el dinero, cuando yo me apego a eso, o una idea del partido político tal o de la religión tal, y me apego a ella, creyendo que sin ella, sin esa idea, sin esa persona y sin ese objeto no puedo vivir, estoy apegado, estoy apegado. Y el apego, junto con el ego, son irracionales. Por lo tanto, la forma más fácil y rápida de entender esta irracionalidad es sirviendo desinteresadamente a los demás. A través de este servicio vamos entonces extinguiendo esa llamarada que quema, que es la del ego y el apego, que nos mantienen anclados en la tierra. El servicio desinteresado también es el primer paso para el crecimiento espiritual. Aquella persona que vaya a iniciar su progreso espiritual, su vida espiritual, que vaya a empezar la evolución profunda, debe entonces dedicar al servicio desinteresado, porque es el primer paso para ese crecimiento espiritual que instala en la mente la divinidad. Sirviendo desinteresadamente, empezamos a espiritualizarnos porque instalamos en nuestra mente la divinidad. Cuando yo sirvo a otro, estoy viendo la divinidad en el otro y reconociendo la divinidad en mí. Por lo tanto, esa mente ya nos va a nosotros ayudando a comprender mejor nuestra evolución. Sirvamos, por lo tanto, a los demás con reverencia. Así conocemos la divinidad en cada uno. Cuando servimos debemos hacerlo en forma reverente. Reverente es con respeto, con amor, con entrega, pensando en esa otra persona que va a ser la que recibe nuestra entrega, nuestro servicio. Debe hacerse entonces con reverencia. Decimos también que el servicio dando consuelo, dando fortaleza, por ejemplo en los asilos, en las cárceles, en los refugios. Hay mucha persona que hoy en día se refugia por las guerras creadas precisamente por el ego de los gobernantes y los líderes que tenemos. En los orfanatos, los hospitales, todo ese consuelo y esa fortaleza que damos en estos sitios es una buena práctica espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Escribiéndole a sus familiares que están en un hospital, que están desconectados con ellos, leyéndoles libros, sonriéndonos con ellos, escuchando lo que nos quieren decir y hablándoles lo que ellos quieren escuchar también. Esa es entonces consuelo, fortaleza en esos casos, en esos sitios, en esos ambientes. Es entonces lo que tenemos en el día de hoy sobre el tema del servicio. Los invito para un nuevo programa de Evolucionemos. Por ahora, Namaskar, que Dios los bendiga.